procesos que no van a caber en ese espacio, ¿sí? Entonces aquí estoy hablando de fragmentación externa, que está relacionada con el particionamiento de tamaño variable. Entonces, cuando en algún momento ustedes les pregunten en qué consiste la fragmentación interna, entonces ya saben a qué se refiere, ¿sí? Es como el desperdicio de memoria entre cada partición, o la fragmentación externa, que es la memoria malgastada con respecto a todas las particiones, ¿sí? Entonces les había contado que hay varios algoritmos que atacan esa parte de la fragmentación. Una es la compactación, que lo que hace es unificar toda esa memoria libre, ¿sí? Toda esta memoria que está por acá libre, por ejemplo en este caso de acá, lo que hace es, bueno, estos procesos empiezan a reubicarse también, y esta memoria libre, digamos que se compacta, y lo que se procura es que quede en un espacio de memoria que sea continuo, que sea más fácil asignar a un proceso que la necesite, ¿sí? Sin embargo, ese algoritmo pues es bastante costoso y es un mecanismo que no se utiliza mucho. Hay otros mecanismos para atacar esa fragmentación. Bueno, esos espacios libres que van quedando, pues cómo se van reasignando. Entonces hay algoritmos de ajuste con distintos acercamientos. Está el de mejor ajuste, que dice, bueno, yo empiezo a buscar entonces esos segmentos libres, busco cuál es el que más se acomoda al tamaño del proceso y lo meto ahí, ¿sí? Mejor ajuste. Esto implica una búsqueda. Está la del primer ajuste, que simplemente en el primer espacio libre que se encuentre se mete o se le asigna al proceso que lo esté necesitando. Digamos que aquí lo podemos, primer fragmento libre. Y el siguiente ajuste lo que hace es, bueno, de acuerdo a la última asignación que se hizo de memoria, pues entonces, si un proceso se asignó acá, entonces al siguiente proceso va a tratar de ajustarlo también aquí en este espacio de memoria. Es decir, no va a ser una búsqueda ni del mejor ajuste, ni el primer espacio libre, sino que tiene en cuenta cuál fue el último ajuste que se hizo, cuál fue la última ubicación de memoria que se hizo y ubica el proceso ahí. Entonces lo que haría sería, bueno, el siguiente ajuste sería ponerlo acá. ¿Listo? Otro mecanismo es, digamos que revisar el estado de los distintos procesos que están alojados acá en la memoria principal, la memoria principal, la memoria RAM. Simplemente mirar de esos procesos, ya vamos a ver cuando veamos procesos, dos procesos tienen por acá un bloque de control de procesos que me dice, bueno, ese proceso está en un estado. Actualmente se manejan 3 estados de proceso, activo, en espera y bloqueado. ¿Sí? Estos son los procesos que están ejecutándose por parte de la CPU. En espera son procesos que están en alguna cola de planificación del sistema operativo, están esperando por algún recurso. Y los procesos que de pronto están bloqueados, que no responden. Entonces, uno de los mecanismos para empezar a liberar memoria acá y evitar la fragmentación es coger, bueno, esos procesos que están bloqueados, sáquelos de la memoria principal, mándelos a la memoria virtual, ¿sí? Es la memoria, un espacio en el dispositivo de almacenamiento secundario, y ese espacio libre pues ya puede quedar disponible para otros procesos. Entonces este particionamiento, estos mecanismos de asignamiento, pues digamos que son un poquito más primitivos. Y entramos a mecanismos un poquito más modernos, que son los que se utilizan hoy en día, que son la paginación y la segmentación. ¿Listo? Hasta hay alguna variación con lo que vimos la clase pasada.
Creo que había alcanzado a quedar claro, ¿no? O de pronto tiene alguna pregunta. Eso fue lo que vimos, digamos que en resumen, la semana pasada. Listo. ¿Qué problemas hay con esta forma de asignar memoria a los distintos procesos? Una cuestión de tamaño. Es decir, yo estoy reservándole espacio en memoria principal a todo el bloque de memoria de un proceso, ¿sí? Es decir, si yo no encuentro todos los bytes o kilobytes que utiliza ese proceso, pues no lo voy a poder alojar, ¿sí? Estos mecanismos de acá, paginación y segmentación, lo que hacen es partir ese proceso en páginas o en segmentos y hacer una especie de mapeo acá con la memoria principal, memoria primaria, y empezar a asignar por partes, ¿sí? Usualmente, ¿qué es lo que hace todo el tiempo un sistema operativo con respecto a los procesos para que digamos que pueda hacerse esta asignación de memoria? Resulta que nunca se va a tener suficiente memoria RAM para que todos los procesos puedan funcionar. Siempre va a haber, digamos que si está la memoria primaria, como por acá, todo lo que van a emplear mis procesos, ¿cierto? Digamos que pueden estar en disco, o en memoria virtual. Si yo quisiera cargar todos esos procesos en la memoria primaria, pues digamos que no voy a poder, ¿sí? Yo tengo por acá un espacio de intercambio en donde lo que se hace es parte de la memoria de los procesos, parte de lo que necesiten guardar, la memoria de los datos o de las instrucciones, pues digamos que se van a alojar acá en la memoria principal. Y otra parte pues va a quedar alojada en la memoria virtual en el espacio de swap. ¿Listo? Y esto es gracias a que estos procesos, es decir, todo el espacio que ocupan con respecto a los datos, instrucciones, pues digamos que yo puedo particionarlos en páginas o en segmentos, ¿sí? Esa es la idea. ¿Qué permite que se pueda hacer esa forma de asignar memoria a un proceso? Hay lo que se llama el espacio de direcciones de un proceso, ¿sí? Es decir, sabemos que los procesos consumen determinada cantidad de bytes en memoria primaria, tanto para los datos como para las instrucciones, y la forma de direccionarlos es a través de dos direcciones. Una que se llama el registro base, que sería como la dirección inicial. Este registro límite, que corresponde al desplazamiento, que es más o menos como el tamaño, es decir, cuántas palabras va a procesar, ¿sí? Y recordemos que de acuerdo a la arquitectura del computador, las palabras dependen de la arquitectura del computador. Entonces, una arquitectura de 16 bits, pues tiene palabras de 16 bits, arquitectura de 32 bits, de 64 bits. ¿Sí? Entonces, vale, ¿cuántas palabras corresponden a ese proceso? ¿Cuánto necesita procesar? Y de esa forma, pues digamos que se maneja el espacio y direcciones de los distintos procesos que van a haber en memoria en determinado momento. ¿Cómo se maneja esto? Bueno, tenemos una forma por acá de visualizarlo.
trae un registro base, ¿cierto? Y un registro límite que me indica, bueno, ese proceso, suponiendo que esto contara un proceso, pues hasta dónde va a llegar. Esto obviamente serían palabras. Este era uno de los mecanismos iniciales que se utilizaba para empezar a, digamos, direccionar de forma, hacer una traducción entre ese direccionamiento lógico y físico de los procesos entre la memoria primaria y la memoria secundaria. ¿Sí? Entonces, simplemente un registro que me guarde en memoria cuál es la dirección inicial, donde está ubicado, y el registro límite que me dice, bueno, cuál va a ser el número máximo de palabras que va a procesar. O que le corresponde más bien a ese proceso. ¿Listo? Entonces, ¿la paginación en qué consiste? La paginación y la segmentación son, digamos que formas de gestionar memoria muy similares, pues con unas diferencias muy pequeñas. Bueno, pequeñas en apariencia, pero en realidad son bastante importantes. La paginación básicamente lo que hace es cada proceso lo parte en páginas, en donde cada página va a tratar de alojarse en una partición de la memoria primaria. Acá estoy hablando de frames. Y lo que hace la asignación de memoria es básicamente mirar cuántas páginas de determinado proceso se pueden alojar en memoria primaria, y las que no se puedan alojar en memoria primaria, pues simplemente las manda al espacio de intercambio. ¿Listo? Usualmente. ¿Qué beneficio trae esto? Que la fragmentación interna, de la que les hablaba acá arriba, ya es mucho menor y se reduce acá a la última página que se trató de alojar acá en la memoria primaria. Entonces, lo que hace, digamos, el mecanismo de asignación o de paginación es, para esos procesos se particionan o se paginan más bien, ¿sí? Cada página se aloja en memoria primaria, de acuerdo a una forma de direccionamiento que les voy a contar por acá. ¿Sí? Hay una tabla por acá para cada proceso. Se tiene una tabla de páginas que ya han sido alojadas en memoria y cuáles no han sido alojadas en memoria, con el fin de agilizar la asignación de esos procesos en memoria. Listo. Los algoritmos entonces de paginación, el proceso de paginación se lleva a cabo a través de esto. Ya esto les había contado que era. Básicamente lo que yo hago es aprovechar, pues digamos, la rapidez con la que operan los registros en la CPU. Yo tengo por acá vamos a arrancar primero con este dibujo. Cómo se redirecciona un proceso en memoria primaria. Acá hay un bloque de control de procesos. Esto es información.
proceso. Sería el proceso, ¿sí? Como la cédula de ciudadanía de ese proceso dentro de la ejecución. Cada ID de proceso es único. El estado, flags, etc. ¿Sí? Es información que me guarda el estado del proceso en determinado momento. Acá pues obviamente están las instrucciones, los datos y la pila donde se guarda la memoria de los distintos llamados que se hagan acá en el programa. ¿Listo? Este es todo el bloque del proceso. ¿Cómo se direcciona entonces? Yo tengo un registro que se llama el registro base, famosísimo, donde tengo una dirección inicial de donde está ubicado ese proceso. Tengo una dirección relativa, que vendría a ser algo más o menos análogo al desplazamiento, ¿cierto? Resulta que como este proceso no va a ser el único en memoria, esta dirección relativa, pues obviamente es, bueno, ese desplazamiento con respecto a los demás procesos que están alojados en memoria, ¿sí? Entonces yo tengo un registro base, a medida que van alojándose más procesos en memoria, pues ese desplazamiento va aumentando y lo que me va dando es la dirección absoluta en la memoria primaria. Sabemos que esto se hace en la CPU. Esta es supremamente rápida. Este es el desplazamiento con respecto a los demás procesos que ya están alojados en memoria. El registro límite, digamos que de alguna forma me dice, bueno, ese proceso, cuántas palabras debe procesar, ¿sí? Lo que se ejecuta aquí es una validación a través de este comparador. Me dice, bueno, de acuerdo a ese registro base, la posición inicial de ese proceso, la dirección relativa o el desplazamiento con respecto a los demás procesos y el espacio que va a utilizar, me da un espacio de memoria válido, ¿sí? Entonces, lo que se hace es lanzar una interrupción al sistema operativo para precisamente alojar ese proceso en memoria. Simplemente un llamado al sistema operativo para que haga el alojamiento. Básicamente, por acá está el proceso, está la suma, tener la posición relativa con respecto a los demás procesos, mirar si es una dirección de memoria válida, y de alguna forma garantizar que no vaya a pisar el espacio de otro proceso. Y acá pues ya tenemos básicamente el mecanismo como se maneja el espacio de direcciones de un proceso. ¿Cómo funciona entonces la paginación? Esa traducción entre páginas de un proceso y los trays de memoria. Esta es la memoria primaria. A ver, siempre en todo momento hay una tabla donde se están paginando los distintos procesos que están bajo el control del sistema operativo. Yo tengo acá un determinado número de bits para determinar, bueno, cuántas páginas voy a tener por cada proceso.
el desplazamiento de cada página, ¿sí? De todos los procesos. Y lo que se hace es una traducción de esa página con ese desplazamiento acá en este espacio de direccionamiento físico, pues a qué frame corresponde y cuál va a ser su desplazamiento. Simplemente una traducción de un espacio de direcciones lógicas a un espacio de direcciones físicos. Y eso se hace en cada momento, cada vez que se necesite reservar memoria para determinado proceso, pues bueno, se mira primero en la tabla de páginas qué páginas están alojadas ya en memoria, ¿sí? Cuáles necesitan de pronto recursos de memoria primaria, y lo que hace es traducir ese espacio de memorias lógicas a físicas y determinar en qué espacio de la memoria primaria pues se va a alojar esa parte de ese proceso, esa página. Simplemente una traducción entre páginas y frames. Básicamente es eso. El sistema operativo maneja entonces una lista de marcos libres, es decir, de frames. Aquí estamos hablando de la memoria primaria. Esa tabla está, digamos que está siempre cargada en la memoria del proceso del sistema operativo. Y tengo también una tabla de páginas de los distintos procesos. De esta forma, pues siempre se va a tener una referencia de las páginas de los procesos que están pidiendo recursos, y se tiene también una tabla de los frames o los espacios o los frames de memoria que están libres y que pueden ser alojados. La desventaja es que las páginas son del mismo tamaño. ¿Listo? Cada página de cada proceso va a tener el mismo tamaño, y eso no evita precisamente que haya algo de fragmentación interna. Obviamente va a ser mucho menor y va a estar limitada, como les decía por acá, a la última página de cada proceso. ¿Listo? ¿Cuál es la razón de todo esto? Pues precisamente permitir que esos procesos, ¿sí?, que representan finalmente programas, puedan ser cargados y descargados a cada momento entre la memoria primaria y la memoria secundaria. Es decir, que esa asignación sea lo más rápida posible y que sea también lo más eficiente posible en cuanto a fragmentación. ¿Sí? Sabemos que precisamente yo tengo una limitación acá en la memoria primaria, en la memoria RAM, y tengo una limitación acá en cuanto a que la memoria secundaria pues es mucho más lenta que la memoria primaria, ¿sí o no? A ver, hay un cuadrito que les voy a mostrar cuál es la diferencia de hay un gráfico por acá bien chévere. Y es porque igual, a pesar de que el espacio en memoria secundaria o en disco duro es más barato, ¿sí? Entonces, hablemos de discos magnéticos, la memoria primaria, pues sabemos que es memoria de estado sólido, que es mucho más costosa, tiene una mayor velocidad de acceso. Sin embargo, pues yo precisamente lo que debo minimizar es los accesos a la memoria secundaria,
y optimizar el uso de la memoria primaria. Vamos a ver si encuentro por acá lo que quiero mostrar. Esto ya. Ahí estoy tratando de mostrarles más o menos la disminución de la velocidad de acceso. Acá tenemos los registros de la CPU, la caché que también es de la CPU, la memoria principal, que sabemos que es de estado sólido, discos de estado sólido. Sin embargo, acá hay un problema acá de latencia de transmisión por los buses de datos, etc. Y aquí en los discos magnéticos, pues bueno, ya se empieza a penalizar mucho el acceso, los discos ópticos y las cintas magnéticas, que sabemos que no son de acceso aleatorio, sino que son de acceso secuencial, pues bueno. Que yo no, a mí ni se me pasaría por la cabeza tratar de utilizar una cinta magnética como un espacio de intercambio. ¿Sí? Sería completamente absurdo. Miren, yo lo que debo minimizar es el acceso a esta franja de los dispositivos de almacenamiento. ¿Sí? Digamos que como dispositivos de almacenamiento, pues tengo la memoria principal, que son memorias de estado sólido. Yo tengo por acá un acceso aleatorio mucho más rápido, es decir, no es que el costo de acceder a esos fragmentos de memoria sea cero, pero sí es mucho más pequeño que tener que mover acá un cabezal de lectura en un disco magnético, en un disco óptico o en una cinta magnética. ¿Sí? Por esa razón, por lo que, digamos que si todavía se utilizan cintas, ¿sí? Se utilizan para copiar de cinta. Pero digamos que la memoria secundaria empezaría a partir de acá. Digamos que siendo un poquito razonables, pues estaríamos hasta estos dos dispositivos. Memoria secundaria. Usualmente en memoria secundaria es donde nosotros manejamos la parte de la memoria virtual, ¿sí? Donde manejamos el espacio de intercambio. Y todo aquello que no pueda ser alojado en memoria principal empiezo a crear una especie de copias, una especie de mapas de esa memoria principal en espacios en memoria secundaria para poder alojar aquellas partes de los procesos que no, pues digamos, tengan espacio acá en la memoria principal. Sin embargo, lo que se trata de minimizar es que ese espacio de intercambio pues se utilice lo menos posible y esta asignación de memoria principal pues sea lo más eficiente posible, lo más rápida posible. Entonces, lo que hace usualmente el sistema operativo con respecto a esta gestión de memoria es
precisamente, vamos a poner un poquito por acá más claro. Acá tengo procesos, páginas, por acá tengo la memoria primaria en frames. La paginación precisamente lo que hace es traducir esas porciones de esos procesos, cómo se van a mapear acá a la memoria principal, que esa asignación de alguna forma minimice esa fragmentación interna, sea lo más eficiente posible, y eso se logra a través de varios mecanismos. Como les contaba, tener una lista de marcos libres acá en la memoria principal y una tabla de páginas de los distintos procesos que están gestionados por el sistema operativo. Obviamente cada uno con su dirección de página, en qué página de la memoria lógica está alojado, y el desplazamiento, ¿sí? Cuántas palabras de procesamiento le corresponden, y de esa forma pues poder hacer la traducción y asignar a la memoria principal. Resulta que es necesario también optimizar esa forma en la que se busca acá en esta tabla de páginas para hacer la asignación de memoria principal. Digamos que esta búsqueda es relativamente, bueno, no es tan costosa. Sin embargo, si yo tengo muchos procesos y cada proceso, pues digamos que tiene su número determinado de páginas, digamos que hacer esa búsqueda puede llegar a ser costosa. Entonces, además de ubicar las páginas de cada proceso, tengo que empezar también hay algo que se debe hacer con respecto a esos procesos que se debe optimizar. Ya les digo qué es. A pesar de que este proceso de traducción de páginas de procesos a frames es relativamente rápido, pues yo no voy a tener solamente un proceso, sino que va a tener muchos procesos, y cada proceso va a tener a su vez muchas páginas. Entonces el proceso de traducción de todas las páginas de esos procesos puede, pues digamos, hacer que no sea tan eficiente. ¿Sí? Es decir, listo, ya tengo un mecanismo en el que puedo alojar procesos de memoria sin incurrir mucho en fragmentación, pero está el costo computacional de hacer esa traducción. Entonces resulta que no todas las páginas, pues digamos, es necesario buscarlas cada vez y volver a hacer otra vez la traducción a frames para poder alojarlas en memoria primaria, sino que se maneja una tabla por acá, un buffer, una memoria intermedia, donde se tiene una lista de las páginas
más utilizadas. Es decir, después de determinado tiempo se empezaron a dar cuenta quienes empezaron a programar estos mecanismos de asignación de memoria principal, que usualmente había unas páginas que se repetían o a las que se accedía con mayor frecuencia para alojarlas en memoria principal. Entonces lo que se tiene es precisamente por acá un buffer de memoria donde ya se tienen las traducciones de esas páginas más utilizadas. Entonces, miren, la parte de los sistemas operativos tiene dos partes, lo que lo hace, pues, digamos que como además de importante, le da la complejidad, y es que estamos en dos niveles. Estamos en el nivel del hardware, ¿cierto? Estamos hablando de direccionamiento de memoria, el manejo de los dispositivos físicos, manejo de interrupciones, etc. ¿Sí? Todas esas particularidades del hardware, ¿sí? Y sabemos que no tenemos un solo tipo de hardware. Por otro lado, tenemos la parte algorítmica. Sabemos que obviamente el sistema operativo, en este caso, no sirve solamente como una abstracción del hardware, ¿cierto? ¿Cómo interpreto yo desde el aspecto informático todos esos aspectos de hardware, todos esos aspectos físicos? ¿Sí? Precisamente para que yo pueda tener un sistema operativo que abstraiga la mayor, digamos, como la mayor amplitud de tipos de hardware que funcionan de forma similar o con arquitectura similar, por decirlo de alguna forma. Y por otro lado, el sistema operativo como administrador de recursos, pues digamos que empieza a utilizar unos algoritmos precisamente para administrar esos recursos eficientemente y con otros criterios adicionales, ¿cierto? Con los que ya hemos tratado. Seguridad, etc. ¿Listo? Y en este momento estamos en la parte algorítmica, listo. Gestión de memoria. Gestión del almacenamiento, o lo que ustedes conocen también como sistemas de archivos. El manejo también de la memoria secundaria. ¿Listo? Gestión de la memoria primaria, que es vital precisamente para la gestión de procesos. Esto lo vamos a retomar la próxima semana. Y la gestión del almacenamiento, que tiene que ver con la memoria secundaria. ¿Listo? El sistema operativo, pues digamos que debe atacar esos dos frentes, no solamente como abstracción de hardware, sino también como una administración de recursos. ¿Listo? Listo, no sé si hasta ahí de pronto alguien tenga alguna inquietud o alguna observación. Si me escuchan bien, o se escucha, o se sigue escuchando entrecortado, creo que ya se escucha un poquito mejor, creo que ya mejoró un poquito la conexión de internet. Ustedes me dirán, muchachos. Sí, bro, se escucha bien.
Listo, entonces miren, si ustedes quisieran hacer en un sistema operativo, no sé, supongamos que ustedes se inventan su propia arquitectura de computador, ¿sí? Digamos que su propio hardware, sus propios periféricos, su propio procesador. Pues antes de pensar en construir, bueno, qué aplicaciones o qué software de usuario vamos a construir para ese hardware, ustedes piensan, bueno, vamos a construir una capa intermedia, una capa que se llama el sistema operativo, donde yo voy a extraer todo lo que me construye ese sistema nuevo que yo estoy creando. En cuanto a abstracción de hardware, sí, aquí está la parte un poquito también de los drivers, ¿verdad? ¿Cómo gestiono yo para el software que va a funcionar sobre ese dispositivo físico el acceso a esos distintos periféricos o dispositivos que van a estar ahí conectados? Pero también debo administrarlos como recursos, ¿sí? Y aquí está involucrado también una parte supremamente importante, y es la parte de planificación, ¿sí? Hay un aspecto muy importante con respecto a los sistemas operativos, pues por lo cual, pues digamos, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Vale, yo les cuento que también, también escuché un poquito como interpretamos, seguramente la conexión. Voy a ensayarlo por acá. Listo, bueno, ya le cambié un poquito la configuración. Bueno, ahorita se me escucha un poquito mejor, ¿o no?